Deyana, buenas noches. Buenas noches. Bueno, estamos hablando del programa planteando el tema de la violencia política, necesita una condena muy fuerte, porque además se incentiva el otro tipo de delincuencia, ¿no? O sea, todo lo que es marginal debe ser condenado. Sí, nosotros ya en la campaña anterior, en el año 2011, sufrimos una situación de violencia muy difícil, por estas cosas que decían acá, que hay dirigentes que parecieran que creen que son dueños de los barrios, que son dueños de la voluntad de la gente y que nadie más puede acercarse a eso. Creo que eso es lo peor de la política, es lo repudiable, lo que hay que condenar, lo que no se puede permitir. Y por otro lado, que creo que toda la clase política debería estar en eso de acuerdo, de tratar de erradicar definitivamente de la política a todos aquellos violentos o a aquellas personas que no miran la política como algo que va a favor de la gente y no de esta cuestión de violencia. No, porque además la campaña no es otra cosa que un proceso fundamental en el sistema democrático, porque lo que lleva es al contacto entre aquel que quiere ser el representante y aquel que va a ser representado, ¿no? Es la conversación con la soberanía popular a través de distintos circuitos. Yo creo que desde todo punto de vista es repudiable esa actitud. Es totalmente ajeno a la política, eso no es lo que la gente busca en la política y tampoco los que estamos en la política pretendemos que eso sea de lo cual tengamos que hablar, digamos. Hay que erradicarlo totalmente. Vamos a las propuestas entonces. ¿Cuál es la agenda que proponen ustedes? Nosotros tenemos muchas propuestas, pero creemos que hay 3 propuestas que son muy importantes y que la sociedad la está reclamando. Hay 3 temas que son principales, por lo menos en todo lo que hemos recorrido, aparecen en toda la necesidad que quiere la gente. Uno es el tema de la seguridad, el otro el tema de empleo y el otro tema es el tema de las drogas. Acá hay un problema serio con la parte de seguridad, donde creemos que hay que modificar algunas leyes o ampliar algunas leyes donde tanto el Estado le pueda dar participación a la sociedad, para que la sociedad pueda participar en lo que es una política de seguridad que debe tener un objetivo a largo plazo y que le garantice a todos los tucumanos que de una vez por todas este tema sea un tema de agenda política donde todos los candidatos, todos los que están en esto se comprometan después de asumir a tomar la responsabilidad de hacer una política de Estado de este tema de seguridad. ¿Por qué al Estado le está costando imponerse en el espacio público? Le está costando, me parece, porque también hay una sociedad que se ha fragmentado mucho, se ha fragmentado la familia, se ha fragmentado, se han perdido muchos valores, se han perdido muchos principios, y también hay problemas sociales. El tema de las drogas complica todo esto, y hoy también ese es otro tema, digamos, que hay que trabajar para hacer una política de Estado que sea a largo plazo, 10, 15, 20 años, donde el tema de las drogas sea un tema principal en este tema, ¿no? ¿Vos observás, a ver, como médico, que hay un deterioro en este sentido en la sociedad? Sí, pero totalmente. Yo lo que digo es que como médico, nosotros, digamos, en el tema de drogas hay que trabajar mucho con la persona sana, hay que trabajar mucho en la prevención, de tal manera que la persona que está sana no se enferme. Para preservarla. Para preservarla. Y después hay que tratar de recuperar a aquellos que se han hecho adictos. Y por supuesto que las leyes nacionales para combatir el narcotráfico deben acompañar todo lo que es una política de salud, porque este problema de las drogas ya se convirtió en un problema de salud pública que mucha gente no lo mide porque no es tangible, pero que realmente está complicando a toda la sociedad y a todos los sistemas de salud. Hoy tenemos problemas en el tema de adicciones que tienen que ver con la repercusión que está teniendo esto en los ámbitos laborales, familiares, sociales, culturales, es decir... En todos los ámbitos donde actúa el individuo. Exactamente. Cuando hablamos del problema de salud, estamos queriendo significar que el subsector público no está pudiendo dar la respuesta a la dimensión del problema. Por lo tanto, tiene que trabajar con el subsector privado. Exactamente. Así que aquí hay todo un camino por recorrer, ¿no? Exactamente. No, acá el Estado, digamos, tiene que hacer ha crecido tanto la adicción a las drogas y el Estado no ha podido acompañar ese crecimiento. Tampoco lo han podido acompañar los profesionales para prepararse en eso, es insuficiente. O sea que hay que trabajar en eso de tal manera que
ante semejante demanda nosotros podamos... Por eso decía esto del diálogo con el sector privado. Hay sectores privados, hay organizaciones que trabajan sobre las adicciones. Sí, hay organizaciones privadas y hay organizaciones no gubernamentales que están haciendo una tarea bastante importante, que por ahí no se la ve, pero que deberían tener más apoyo, deberían estar mejor articuladas también, y eso es lo que nosotros estamos tratando de ver que se cumpla, ¿no? Julio Díaz Lozano, ¿cómo ves el tema? No, yo creo que hay... ¿Cuál de los temas? Porque el tema de las adicciones. De las drogas, sí. El tema de las drogas, bueno, yo creo que ha habido una falta de política y de preocupación y de ejemplaridad, ¿no es cierto?, por parte de quienes manejaban el Estado, que ha traído como consecuencia este desborde, que como bien dice el doctor Deiana, transforma en insuficiente todos los recursos que tiene el Estado para contenerlo. ¿Cómo puede ser que la gente en los barrios sepa dónde se comercializa la droga y no actúa ni el Poder Judicial ni el Poder de Policía, digamos? Entonces, y es porque está mercantilizado todo el circuito político y hay un desinterés total por quienes tienen la responsabilidad de combatir estos flagelos y los han dejado crecer a un límite tal que ya no saben si lo van a poder contener. Claro, la respuesta del Estado está siendo insuficiente para esto y además el crecimiento que ha tenido un problema. Ahora, pero uno ve jueces federales con 30 años en el ejercicio de la función que recién hoy están tomando conciencia de que existe este problema. O sea, los organismos que tienen contacto directo con esta realidad no han tomado las medidas en su momento. Vea, este tema yo lo percibí hace muchos años atrás. El IPLAS nace justamente por este problema, porque los especialistas decían que el primer paso, ¿no es cierto?, del adicto es el alcoholismo. Entonces, el alcoholismo sobre todo en personas jóvenes. Por eso es que nace el IPLAS. Inclusive el tema del nocturnismo, que en su momento formó parte de un conjunto de medidas para contenerlo, estaba dentro de esa política. Y llegó Bussi y su primer acto de demagogia fue anular el nocturnismo, volverlo de nuevo, volver para atrás. Entonces nunca se incorporaron en las currículas del sector educacional elementos que le permitieran a la persona desarrollar sus propias armas, ¿no es cierto?, para no caer, digamos, en la tentación de ser parte de la red de la droga. Entonces, todo eso que no se hizo, bueno, la otra ley que tampoco resolvía el problema por sí mismo, ¿no es cierto?, que era la ley de fijarse si tenemos funcionarios o no que sean adictos, digamos, a este tipo, porque esos funcionarios que son adictos son también aliados, ¿no es cierto?, del desarrollo de este flagelo. Y ahí está la ley durmiendo, nunca se la reglamentó, que le llamaban ley de la rinocopía, pero en realidad eran dos elementos de análisis que no eran invasivos, uno de ellos la rinocopía, otro los metabolitos de la orina. Nunca lo implementaron, no resolvían el problema, quiero aclarar esto, pero sí contribuían a generar un blindaje, por lo menos para saber que teníamos controlados quienes estaban ejerciendo las funciones, ya sea en el Poder Judicial, en la propia policía y en el Poder Ejecutivo. Sirve como ejemplaridad y como mensaje además a la sociedad. Y servía como ejemplaridad. Ahora, sin duda que también hay todo un deterioro social, un deterioro de falta de oportunidades que tienen los jóvenes. Pero claro que sí, claro. Un joven que dejó la escuela y no tiene salida laboral, que forma parte de lo que ni estudian ni trabajan, como dicen. Bueno, eso son las materias primas. ¿Qué hacen con su tiempo libre? A ver, están expuestos a todas estas cosas. Es que eso sí debió haber sido otra de las preocupaciones. Que, fíjese, en estos últimos 10 años, nunca el Estado dispuso de tantísimo dinero para poder llevar adelante una política que le diera otra perspectiva justamente a esos jóvenes desde el punto de vista laboral. Yo les pregunto, ¿qué nueva industria tiene Tucumán? ¿Qué nueva fábrica ha surgido más allá de la fábrica de fideo que ha puesto hace poco Luque? ¿Cuáles son las nuevas fuentes más allá de los casinos y las casas de juego que se han multiplicado por toda la provincia? ¿Dónde está la generación de empleo en Tucumán? Solamente en la obra pública, en la obra civil, ¿no es cierto? Que eso sí creció y se desarrolló. Pero, de todas maneras me decían en el sector de la construcción que entre el gobierno de Néstor y el gobierno de Cristina se perdieron 8.000 puestos de trabajo. Y se van a seguir perdiendo, lo mismo que el tema azucarero es un problema crítico. Hace 4 años que el azúcar se comercializa en el país a 4 pesos vagón ingenio, IVA incluido, más allá que en los supermercados cueste 10 pesos, 11 pesos, o 14 o 15 como llega en Buenos Aires. Pero lo que percibe el productor es eso, 4 pesos IVA incluido vagón ingenio. Y hace 4 años con una inflación de un 160% acumulada. Y Parájano lo que dice es absolutamente cierto. Es muy probable que le estén rematando ya las productividades, sobre todo a los productores chicos. Sí, sí. Daniel Deiana, a ver, la generación de empleo es vital. Está en el tope de la agenda junto a la seguridad, ¿no? Sí, sí, no, hay un problema
serio, que es el tema de la generación de empleo y sobre todo en el tema del empleo joven, que es donde nosotros vemos que, nosotros vemos porque cada vez que uno va recorriendo todo este tema de lo que es la capital, nos damos cuenta que el reclamo más importante es el tema del empleo. Y evidentemente acá, digamos, el sector privado es el que debería de alguna manera impulsar y el Estado debería tener otro tipo de política para que el sector privado también crezca y pueda incorporar trabajo y mano de obra que sea genuina. Yo creo que nosotros tenemos que ir haciendo, yo hablo por lo que conozco de lo que es la economía social, la economía solidaria, que son las cooperativas, las mutuales, los microemprendedores, donde hoy ya producen el 10% del PBI nacional y están dando servicio a cerca de 10 millones de personas. Que lo que la idea era tratar de que ese porcentaje se eleve a 30% a nivel país, y creemos que sí, que las cooperativas, las mutuales, los microemprendedores, las pequeñas empresas son las que deberían motorizar ese crecimiento y esa creación de empleo genuino. ¿Qué le está reclamando ese sector al Estado? Y ese sector le reclama al Estado que siga apoyando con algunas otras políticas, que vaya de alguna manera sacando del medio los planes y pasando a empleos que sean genuinos, porque el tema de los planes son paliativos que han tenido su función, pero yo creo que de acá hay que ir pensando en cada vez menos planes y cada vez más empleo. En la medida que nosotros vamos volcando eso, y creo, no dudo que la economía social, la economía solidaria va a ser la base de lo que puede ser la generación de empleo genuino. Y no solo genuino, sino que eso va a permitir de alguna manera que los microemprendedores o aquellas personas que pueden desarrollar una tarea con el apoyo y el subsidio del Estado lo hagan permanentemente y no tengan que ver que al poco tiempo se cierra una empresa y quedan 500, 600, 800 personas sin trabajo, sino que cada uno con su microempresa pueda aportar a este crecimiento de empleo que es necesario, ¿no? Díaz Lozano, interesante la mirada, ¿no? Porque la economía yo social, eso del tema que es el 10% en la Argentina. Yo comparto totalmente el criterio que tiene que haber un trabajo, digamos, útil. Creo que en la dignidad del trabajo es lo que genera la fortaleza de la familia, cuando el jefe de familia se puede hacer cargo de todas las necesidades de su familia y no tiene que estar dependiendo de un sistema de ayuda social que hoy se justifica plenamente, porque si no sería peor las consecuencias sociales que habría en Tucumán, pero que tiene que pasar. Y creo que tenemos posibilidades, Tucumán tiene posibilidades, tiene esta propia actividad azucarera que hoy está hackeada, ¿no es cierto?, con un pequeño empujoncito que se le dé, se puede transformar de nuevo en lo que fue siempre, que fue uno de los principales motores económicos que impulsó nuestra economía. Y existen los planes y existen ya las ideas, digamos, de cómo se puede hacer eso. El tema de la forestación también es un tema que Tucumán lo tiene descuidado, que es uno de los principales motores en el litoral de crecimiento de Corrientes, de Formosa y de Misiones. Tucumán tiene las mismas posibilidades de hacerlo. Podemos generar una industria de la madera, ¿no es cierto?, que inclusive de la fabricación de muebles y de la forestación, que genere casi la misma capacidad ocupacional que hoy tiene la industria azucarera, que son 100.000 personas entre los empleos directos e indirectos. Estos y les podríamos hablar de muchas cosas más. Los temas de gente los vamos a volver a convocar. Muchas gracias. Ya volvemos.